¿Qué tal? Nos encontramos en el Palacio Nacional de la Cultura con un gran invitado muy especial, escritor, periodista, exdirector de múltiples medios comunicativos, tanto televisivos como escritos, el licenciado Haroldo Sánchez. Mucho gusto y buenos días. Primero que nada, pues agradecerle el espacio que nos ha proporcionado para esta entrevista. Realmente para nosotros como comunicadores es un gran privilegio tenerlo con nosotros, realmente lo admiramos muchísimo. Nos acompaña Astrid Orozco, mi compañera Esther Poveda y su servidor Byron Jiménez. Para iniciar con esta entrevista, quisiéramos conocer primero quién es Haroldo Sánchez, pero no solo profesionalmente, sino también humanamente. Bueno, yo empiezo a hacer periodismo desde los 15 años, yo estaba muy joven. Yo vengo de una familia numerosa, 9 hijos, 7 hombres, 2 mujeres, hijo de dos trabajadores, dos obreros, mi padre, mi madre. Vengo yo diría, de una clase social baja que con esfuerzo ellos lograron que todos sus hijos pues lográramos salir adelante, ¿verdad? Cuando se me pregunta quién soy yo, bueno, un guatemalteco que ama inmensamente este país. Creo que la profesión a mí me ha permitido ese acercamiento con la sociedad guatemalteca, donde uno descubre las luces y las sombras de las personas del país. Y creo que soy un sobreviviente realmente, ¿verdad? Sobreviví todo el conflicto armado interno, ya viví en el exilio y haber estado afuera también fue como una experiencia que me permitió valorar lo que es Guatemala, lo que es su gente. Y cuando yo regresé, yo tomé la decisión de regresar. Esa decisión fue para nunca más volver a salir de este país. Al menos porque yo quiero salir de vacaciones, pero no que nadie me obligue, como fue en esa época, por preservar mi vida a tener que irme. Entonces creo que todo eso ha hecho un cúmulo de experiencias que hace que sea la persona que soy hoy en día. Perfecto. Eh, Me surge una duda. Usted inicia su carrera profesional a temprana edad. ¿Cómo surge esa vocación como periodista? Bueno, yo trabajé 5 años en el diario El Gráfico. Yo empecé desde muy bajo. Eh, Había un departamento levantado de texto, o sea, los reporteros escribían sus notas, lo pasaban a este departamento y ahí uno escribía, ¿verdad? En unas máquinas IBM. Y ahí empezaba el proceso, digamos, de cómo armar las páginas. Entonces yo ahí descubrí que eso era lo que yo quería hacer. Y realmente el periodismo para mí ha sido un bastión que me ha permitido darle a Guatemala lo que uno debe de darle donde uno esté. Como dice García Márquez, si muero, vuelvo a nacer, quiero volver a ser periodista, ¿verdad? Creo que esta vida que tiene compromisos, pero también tiene gratas experiencias. Y sí lo descubrí desde esa temprana edad. ¿Y saben qué es lo más importante? Haber descubierto que quería hacer periodismo cuando tenía esa edad. Porque entonces no llegué a los 20 años preguntándome qué quería hacer. Y eso en mi vida ha sido una ventaja enorme, ¿verdad? Porque entonces ya me enfoqué en lo que yo quería alcanzar. Y eso creo que ha sido como, para mí, me ha permitido lograr los sueños porque desde esa edad yo supe que eso era lo que quería hacer. Muy temprana edad, ya sabía que era lo que le iba a apasionar. A un principio, esta vida del periodista es muy, muy complicada. Yo lo veía en las personas adultas, porque acá no hay horarios. Acá la noticia no tiene hora, no tiene día. Uno debe estar atento siempre, los feriados, las vacaciones, fines de semana. Entonces es una carrera que hacía mucho sacrificio y que sigue haciendo mucho sacrificio, aunque hoy en día ha cambiado. Pero en esa época se tenía uno que entregar
con todo, ¿verdad? Con el corazón, con la mente, con el cuerpo. Y sí valió la pena y sigue valiendo la pena para mí. Y justamente tomando esa parte que usted menciona, me gustaría saber cuáles fueron como esos primeros o ese encuentro que tuvo también, porque cuando encontramos una vocación no es algo fácil. Como usted bien comenta, es una entrega. ¿Cuáles fueron esos primeros desafíos? Bueno, después del gráfico yo me fui al diario El Impacto. Ahí fui reportero, fui jefe de redacción. A ver, yo creo que todas las personas deberían, me pongo como ejemplo, pero todas las personas deberían conocer sus fortalezas y sus debilidades. Las mías era la ortografía. Entonces yo siempre he leído muchísimo y realmente yo soy lo que soy porque soy un lector. Yo a los 15 años, mi hermano me regala los 2 tomos de Los Miserables de Víctor Hugo. Son 2 libros, yo ya leía eso. Entonces, el desafío fue eso, porque yo siempre he tenido facilidad de escribir, pero es porque leo. O sea, la base fundamental mía es la lectura. Como debería de ser de todo aquel que aspira a ser un comunicador, que no es una regla, porque en la vida he encontrado gente que no lee y escribe bien, pero son los menos. Entonces el primer reto fue eso. El segundo reto fue, en el Impacto, yo empecé a cubrir esta fuente de Palacio. Y pues yo era muy joven, tenía el pelo largo, esa ropa de lona, un morral típico, y así yo venía acá los primeros días a reportear. Y entonces el grupo de reporteros ya fijos de acá, gente grande, todos con traje, corbata, formales, ¿verdad? Cuando yo llego, está el grupo, yo voy a saludar y todo así, como cierto rechazo, ¿verdad? Y yo sentí el frío. Y eso me empezó a afectar porque yo decía, pero ¿por qué no me aceptan si yo soy como soy? Pero después, con ese sentimiento de rechazo, yo me puse a reflexionar. Conforme pasaron los días, yo dije, bueno, el grupo recibe a las conferencias de prensa, asiste a las conferencias de prensa. Ahí estamos entacuchados y no entacuchados. Al día siguiente todos vemos lo que escribimos en los periódicos. Entonces yo veía lo que los demás escribían, el enfoque que le habían dado a la noticia. Y yo descubría que yo había encontrado cuál era la noticia, que yo había redactado bien. Entonces eso me dio seguridad. Y lo mismo empezaron a hacer ellos. El grupo de entacuchados empezó a dar cuenta que ese peludo era tan bueno como ellos. Entonces me dio mucha seguridad. O sea, esos han sido como los retos, ¿verdad? Creo que el tercer reto fue meterme mentalmente a ser profesional. Porque durante muchos años yo seguía siendo ese muchacho loco que los fines de semana no hacía periodismo porque el periódico no salía el día domingo. Trabajábamos viernes para sábado, pero descansábamos sábado y domingo. Llegábamos lunes. Entonces mi vida todavía era loca. Es un joven en la calle, ¿no? Y fue haber superado eso, fue el tercer reto, ¿verdad? Creo que aquí para triunfar hay que ser el mejor, hay que tener ese sentimiento de ser el mejor y solo el pensar en que quiero ser el mejor, hay una chispa que me va a diferenciar de los demás. Pero significa más trabajo, más dedicación, más entrega y más responsabilidad. Entonces, esos han sido como los retos, yo los puedo ver así. Y el otro, que es como el más importante, el ser ético. En esa época el periodismo estaba considerado como uno de los sitios más corruptos que había en la sociedad guatemalteca. Por bajos salarios, porque era normal el que cualquier reportero tuviera plazas en la policía, en el Congreso, en las oficinas de relaciones públicas de los distintos ministerios y en el sector privado.
lo que uno ganaba no significaba nada en comparación a lo que se podía recibir bajo la mesa. Ese ha sido el gran reto y eso es lo que a mí me ha permitido ser la persona que es respetada el día de hoy, porque nadie puede venir a decir aquí que me compró o que me chantajeó. Creo que estas etapas que les menciono eh, deberíamos como tenerlas claras allá donde cualquiera de nosotros decida estar y dar ese servicio a la población guatemalteca con lo mejor de nosotros. Muchas gracias. Creo que de retos podemos tener fortalezas. Esos desafíos se convirtieron en grandes fortalezas que como Comunicadores deberíamos de tener como una guía para seguir este ejemplo de periodista que es usted el día de hoy. No, muchas Le gracias. dejo el espacio a mis demás compañeros porque yo sé que ellos tienen más preguntas. Muy interesante, la verdad, licenciado, escuchar su historia y también el leerla cuando nosotros buscamos también sobre usted. A mí me gustaría tocar también el tema de que usted es escritor, ¿verdad? Y me interesaría mucho escuchar cuál fue su inspiración, qué fue lo que usted lo inspiró para escribir las novelas que usted ha escrito también. O sea, ¿qué fue lo que a usted lo motivó, el por qué quiso plasmar? Bueno, yo ¿Qué creo fue? que como antes de ser escritor he sido lector. Eso me ha permitido amar la escritura. Yo he escrito mucho, siempre, siempre. El primer cuento que yo escribí, me acuerdo, era una hoja amarilla y escribí un cuento sobre una señora en el mercado La Terminal. Y eso fue como la primera locura literaria de Ciudad, porque después decidí que ese cuento lo iba a escribir en primera persona, yo como observador, la segunda como el narrador y una de las más complicadas, escribir todo a través del tú, pero era solo ejercicio. Y ahí yo descubrí que podía escribir. Y luego, ¿qué me ha inspirado? Bueno, la propia vida de periodista. La, la ficción está basada en la realidad. O sea, la línea que divide la ficción y la realidad es bien tenue. Entonces, todo lo que yo he vivido como periodista, como persona, y aún en el exilio, me ha permitido escribir sobre eso. Una de las novelas que se llama Vendo mi caja, me quiero morir, en un club de lectura, señoras, como unas 15, habían solo un hombre. Y entonces, como ese trata del tema del narcotráfico, el hombre de repente dice, mire, yo quiero decirle que, pues que yo no pertenezco a este club, yo soy amigo de ella, y señala una señora, ¿verdad? Pero estoy aquí porque quiero decirle que su novela refleja como yo viví en mi pueblo. Yo vengo del lugar de Zacapa y allá cuando yo nací no había nada, me vine a la capital. Con los años yo estudié, me recibí, cuando regreso, lo que era una aldea ahora era un pueblo como tal, con calles pavimentadas, había biblioteca, había un centro de salud, todo. ¿Por qué? Por el narco. Entonces yo quiero preguntarle, me dijo, si usted está a favor de los narcos. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces pareciera con lo que uno escribe que es su propia vida, pero yo no quiero confundir una biografía o una autobiografía con una novela, porque todo lo que está ahí para mí es ficción, porque si yo llego a decir que es una realidad me pueden matar. Entonces es ficción. O sea, ¿qué me ha motivado? Creo que para mí escribir es una pasión, la verdad. Ahorita estoy trabajando una novela que se llama El viajero del tiempo. Y ahí yo mezclo la vida de periodista, la vida de niño, de joven, la vida en el exilio, y es una mezcla de todo. Entonces, si alguien lo lee y dice, bueno, esta es la vida de él, no, no, es ficción, pero basada en realidad. ¿Que ¿De dónde nace la inspiración? Bueno, yo tengo una forma de actuar
que es muy personal. Cuando yo escribo, yo dejo que el niño que hay en mí fluya, ¿verdad? Y escribe el niño. Cuando el niño ha terminado, entra el adulto. Que el adulto es el que dice esto está bien, esto no está bien, esto está mal, esto arreglarlo, pero ya el niño ha salido con todo lo que ha querido transmitir. Ahorita esta novela, que creo que para mí es la mejor, porque he alcanzado cierto nivel ya de madurez literaria y me está fascinando, la verdad. Entonces, hay como eso, ¿verdad? Como sentir pasión por lo que uno hace. En este caso, el escribir para mí es un regalo. Es un regalo del que la vida me ha dado y que ahí está, por ejemplo, esa novela, Vendo mi caja, me quiero morir, 13 ediciones. Ha sido la novela, una de las novelas más vendidas. Y yo no estoy esperando como reconocimiento, porque no se trata de eso. Sin embargo, muchos institutos y muchos colegios la convirtieron en una lectura obligatoria y me invitaban porque hacían sketches teatrales de parte de la novela o de partes de la novela. Entonces, eso son como las satisfacciones, ¿verdad? Tiene una segunda parte que yo espero algún día poder unir las dos, ¿verdad? Pero ahí estoy. Para mí eso es... Sí, se nota y la verdad es que también ese es un tema que a mí me gusta mucho. Yo también amo leer, me he leído varias novelas también y ese es un tema que la verdad que me interesaba mucho preguntarle cómo usted se inspiró, porque yo también me he querido atrever a escribir, pero jamás me he agarrado el coraje suficiente como para plasmar ideas. Pero la verdad es que sus novelas también, yo he leído unos fragmentos de los suyos y la verdad es que me ha fascinado un montón porque la manera en la que usted describe, ¿verdad? Todas las situaciones, la verdad es que me pareció muy hipnotizante también y la verdad es que me encantó mucho los fragmentos que leí. Y también quisiera preguntarle ahora cambiando un poquito más la temática, ahora en el ámbito como del periodismo, que ¿cuál cree usted que es el reto ético, sobre todo, más significativo al momento de poder hacer una noticia nacional versus el ámbito internacional, ¿verdad? Bueno, si hablamos de noticia, acuérdense que la noticia no se puede opinar. Si queremos ser éticos, en una noticia no podemos meter lo que nosotros pensamos en torno a la noticia, sino nosotros solo informamos. Si queremos opinar, para eso están las otras secciones de los medios, como son los editoriales o las columnas. Eh, Mira, el gran problema que se tiene en la actualidad, yo diría que el hecho de que la comunicación ha evolucionado tanto, que ahora con un celular tú puedes tomar fotos, tú puedes escribir, tú puedes grabar un texto, tú puedes hacer un video. O sea, la comunicación no es como hace ni 10 años, menos hace 20, menos hace 30 todavía. Entonces, hoy creo que cómo compaginar ética con la parte del comunicador. Mira, ser responsable. Uno solo tiene algo, todos los comunicadores y todos los medios, solo tenemos algo que nos hace diferentes, la credibilidad. Si uno no es creíble, perdés esa comunicación con tu lector, con tu televidente, o tu radioescucha, o quien te sigue a través de las redes sociales. Uno busca donde uno cree lo que le están diciendo. Creo que por eso fue tan exitoso Guatevisión en la época que yo lo dirigí, porque la gente creía lo que estaba viendo, porque nosotros no engañábamos. Aunque eso costó pagar un costo muy alto a todos los que estuvimos ahí, pero había que ser ético, había que dignificar la profesión. Te voy a decir una cosa, aún los sectores poderosos no respetan al periodista que no es ético. En
Esto yo lo cuento porque pasó. A veces no gusta que uno hable de estas cosas, pero en una recepción, en una embajada, que era el embajador de España en esa época, habíamos varios periodistas ahí y de repente un periodista pasado de copas, ¿verdad? Eh, se cae en la piscina y entonces le empezaron a flotar los sándwiches que se habían metido en las bolsas del saco. En otra recepción, yo estoy parado con el director del medio, con el embajador, y en eso vemos al fotógrafo de mi medio con un ataché, tiene la cámara aquí colgada, se acerca a donde están las boquitas, controla que no lo estén viendo, levanta la tapa y empieza a echar las boquitas en su ataché. Y los tres, el director, el embajador y yo, estamos viendo hacia ese lado. Entonces el director dice, permítame, señor embajador, le digo, qué pena. No, le digo, no se preocupe. Ha de tener hambre, le dijo. Yo sé que se ríen, pero es que esto es vergonzoso. Si hay una recepción que no es para los periodistas, ¿quiénes son los primeros que van a agarrar la comida? Los periodistas, y no es para ellos. Entonces parecemos que somos muertos de hambre. Entonces los sectores poderosos se dan cuenta. Eso es una. Luego los vicios. Un periodista con vicios es fácilmente chantajeable y pagable. Tu pregunta es ética y comunicación. Bueno, engloba todo. Engloba todo. O sea, si yo quiero que me respeten, pues debo primero respetarme a sí mismo. Mira, 16 años en Guatevisión, yo no fui a una sola recepción. A una sola. ¿Qué tengo yo que hacer en una recepción? Decirme, compartir con gente de poder o tomarme un trago, ¿no? O sea, creo que al final es un compromiso personal. El que tiene un compromiso consigo mismo lo traslada a un compromiso hacia los lectores, los televidentes, pues, etcétera. Bueno, licenciado, creo que la trayectoria que usted ha tenido es muy amplia en muchas cosas. Realmente es admirable lo que usted ha logrado hasta el día de hoy. Ya usted lo mencionaba, por el hecho de vestir diferente a los demás, ya lo estaban tachando y realmente usted tenía la misma capacidad y yo creo que eso no es algo que se termine, actualmente todavía pasa, ¿verdad? Entonces, lo que usted ha logrado al día de hoy es muy admirable. Tomando el tema de lo que mencionaba también de la evolución de la comunicación a través de las redes sociales, ¿qué considera usted que es el reto del periodista con la evolución de lo que vienen siendo las redes sociales y todo lo que esto pueda conllevar? Bueno, los periodistas deben de convertirse en expertos de la multimedia. Si nos quedamos solo pegados a la televisión o la radio o la prensa escrita, estamos desperdiciando toda esa gama de comunicación que te dan las redes sociales. Los periodistas que no evolucionan se van a ir quedando fuera. Fíjate que hace 20 años yo fui al laboratorio Graham Bell que está afuera de Nueva York. Ese es el laboratorio de la empresa de comunicación AT&T, Estados Unidos. Entonces ahí nos mostraron una casa inteligente, que en ese momento en todo Estados Unidos solo habían 10. Mira, uno llegar de Guatemala va con nuestros atrasos y todo, ver lo que se había logrado con la tecnología que no se había hecho popular, me impactó. Se levanta el tipo y dice, ¿qué hora es? Le habla, había un monitor como un televisor, ¿verdad? Y entonces una voz de mujer le dice, te tienes que levantar, son las 6 de la mañana, ¿cómo quieres que prepare el café? Le dice, que no esté tan cargado. Todo estaba computarizado, pero todo. Digo, en ese momento yo dije, la televisión
La radio, la prensa tiene que evolucionar o nos vamos a quedar. Pasan un reportaje de una periodista norteamericana que va en un vehículo, baja del carro, saca un trípode, saca una cámara, agarra un micrófono inalámbrico, se para enfrente, hace un stand, está transmitiendo una noticia, después va al carro, abre el capó, ahí tiene su máquina, transmite en vivo lo que acaba de grabar, después escribe, mira, lo hizo todo. Yo dije, ese es el futuro. Y te estoy hablando de hacía 20 años atrás. O sea, nosotros hemos ido quedándonos atrasados. Cuando nosotros llegamos A lo último es porque es lo último, no es que fue lo primero. Entonces los periodistas, los comunicadores en la actualidad deben de conocer todos los instrumentos que tenemos el día de hoy a través de la tecnología. Ya no nos podemos quedar atrás. El que se queda atrás, el mercado lo escupe. Fíjate que en Guatevisión, por ejemplo, cuando empezamos, yo no quería que el reportero aprendiera a usar la cámara. Yo decía, reportero, reportero, camarógrafo, camarógrafo, editor, editor. presentador de noticias. Pero conforme pasó el tiempo, empecé a descubrir que si yo quería Que los reporteros tuvieran el 100% de su capacidad del servicio del noticiero, tenían que aprender a usar la cámara y tenían que aprender a editar. Entonces, crecieron y se convirtieron hasta en presentadores. Porque vamos, era romper aquello que el presentador tenía que ser una Miss Teen o una Miss Universo, una Miss Guatemala, sino tenían que ser comunicadores para que al momento de transmitir la noticia realmente supieran. Entonces, eso ha sido, ¿verdad? Yo creo que ustedes tienen que prepararse mucho, tienen que saber que la universidad solo es un puntito de partida, no es la partida completa. y que cuando ustedes llegan a los medios de comunicación se dan cuenta que saben muy poco, que tienen mucha teoría, muchísima teoría, pero no tienen la práctica. Y ahí es donde está como el primer golpe que se dan, pero si logran hacer la práctica con la teoría, se puede lograr mucho a nivel personal y profesional. Y gracias, licenciado. Esto lo hemos visto nosotros como estudiantes. Realmente nuestros catedráticos son muy buenos y ellos pues nos comentan lo mismo, que nosotros como comunicadores tenemos que saber muchas cosas, fotografía, edición, video, porque eso es lo que actualmente está, ¿verdad? Entonces, gracias, licenciado. Realmente pues le agradecemos mucho su tiempo. Creo que esto también queda como una invitación para todos y para los que van a poder ver esta entrevista, que Haroldo Sánchez, Creo que queda como pactado como un personaje, y lo digo así, un personaje al que todos conocimos por Guatevisión. Entonces, me gustaría dejarle el espacio también con las cámaras para que pudiera dejarle un mensaje. a nuestros televidentes, comunicadores, futuros comunicadores, y Sí. docentes, catedráticos también que lo admiran mucho. Bueno, yo digo que todo aquel que quiere triunfar debe saber que nadie nos regala nada, que nosotros venimos de hogares donde el esfuerzo de nuestros padres ha hecho posible que podamos estudiar, que podamos tener alimentación, que podamos, aún con no muchos recursos, pero venimos de hogares de gente luchadora y que nosotros tenemos que responder a eso, amar lo que estamos estudiando y saben, yo sí les quiero decir algo. Cuando amamos lo que hacemos, lo hacemos con gusto y parece que no estamos trabajando, sino estamos haciendo, que se nos paga. Por hacer lo que más nos gusta realizar. Tienen que leer, yo sigo insistiendo, de verdad tienen que leer. El que quiere escribir tiene que saber cómo es el manejo de las letras. El que quiere hablar, el locutor,
El locutor tiene que improvisar, pero improvisar con inteligencia, con conocimiento, con capacidad, y eso solo lo da la lectura. Y amen este país, amen al más humilde y respeten a ese humilde como respetan a aquel que tiene poder, porque no hay diferencia entre uno y otro más De la capacidad que uno tiene de generar dinero, mientras al otro le es muy imposible el vivir. Ustedes tienen que amar a los más humildes. Si tienen una religión, solo vean cuáles son los mensajes que las religiones dan. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice la Biblia. Pues hay que demostrarlo con hechos. Y el hecho nuestro es trabajar por esa gente. Muchas gracias. Eso sería todo. Gracias. No. Y gracias a todos los que nos están viendo. De verdad, para nosotros es un honor en esta plática. Yo creo que es una entrevista inconclusa, la voy a llamar así, como los grandes pintores. Dice que cada vez que voltean a ver alguna de sus obras siente que le falta algo o le quieren arreglar algo. Creo que esta entrevista... Es ese ganchito para conocer más sobre usted y espero yo que la vida también nos pueda dar la oportunidad y a los televidentes también. De poder seguir investigando, conociendo y ejerciendo lo que usted hace, lo que usted dejó, el legado que nos da. Creo que nos vamos a ir con muchas dudas también. Creo que de cada palabra uno quisiera saber un poquito más. Gracias. No. Y yo solo termino diciendo que yo espero un día regresar a dirigir un medio de comunicación. Creo que Guatemala lo necesita. Toda esa experiencia de Guatevisión, donde yo llevé gente muy joven, gente que no tenía experiencia, gente que se forjó a través de una guía, que era mi guía. Y la del subdirector, que es Eric Salazar, un amigo, un compañero, un periodista de muchos años, que nos permitió crear toda una generación de periodistas que anda regado, dando lo mejor de sí. Entonces mi sueño es volver a tener un medio de comunicación. Y ojalá se dé. Ojalá. Lo necesitamos. Sí, yo sé. En la actualidad lo necesitamos mucho. Muchísimas gracias, licenciado Roldo Sánchez. Un gusto.